Buenas tardes, sean bienvenidos. Mi nombre es Valentina Rodríguez Bautista del grado octavo y el día de hoy voy a exponer y presentar mi proyecto final de Sociales y Castellano del segundo periodo con los siguientes temas vistos en clase. La independencia de los Estados Unidos de América, el nacionalismo en Europa del siglo XIX, el proletariado, el movimiento obrero, las ideologías del movimiento obrero, las revoluciones hispanoamericanas y por último mi conclusión. Entonces comenzamos con la independencia de los Estados Unidos de América. Pues comprende en la liberación de las 13 colonias en el territorio norteamericano del Reino de Gran Bretaña. Comenzó el 4 de julio de 1776, luego de la guerra a los 7 años, y duró 8 años más en los que hubo constantes batallas entre Gran Bretaña y las colonias de Norteamérica. Pues en 1783, con la firma del Tratado de París, se conocieron a las 13 colonias como un país independiente, los Estados Unidos de América. Pero ¿qué es la Guerra de los 7 años? Pues la Guerra de los 7 años tuvo lugar entre 1756 y 1763 y supuso el enfrentamiento de dos bloques de naciones, Prusia y Gran Bretaña, frente a Francia, Australia y sus aliados, principalmente Rusia y España. Las 13 colonias fueron fundadas por el Imperio Británico entre el siglo XVI y el siglo XVII. Estas colonias eran lo que es Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y Georgia, tal y como podemos ver en esta imagen. Pues ahora vemos causas. Las quejas contra el gobierno británico llevaron a la Revolución estadounidense, en la que las colonias unidas en un congreso continental declararon su independencia el 4 de julio del año de 1776, desapareciendo para siempre como colonias y dando lugar tras la correspondiente victoria militar a los Estados Unidos. Pues en estas imágenes podemos ver los bloqueos en Boston por las milicias americanas. Pues ahora siguiendo con las causas, los colonos pensaban que podían subsistir de su propia economía y esfuerzo, pero la situación fue empeorando a medida que la corona establecía más impuestos a los colonos, provocando protestas. A medida que las protestas de los colonos crecían, la represión británica se fue recrudeciendo hasta que tomó la forma de una rebelión armada. Pues en esta imagen de aquí podemos ver a Lord Cornwallis cuando se rinde en Yorktown. Y aquí, tras la batalla de Trenton, el británico Cornwallis condujo un fuerte ejército contra Washington. Pues otras causas de la independencia de Estados Unidos son mayor control británico. Pues en Gran Bretaña anuló las leyes promulgadas por las colonias de Carolina del Sur y Virginia, y estableció un mayor control sobre las cortes de justicia y ordenó que las autoridades entraran sin permiso a viviendas y almacenes donde se sospechaba que podía haber bienes de contrabando. La ley del azúcar, pues el Imperio Británico pretendía que las colonias colaborasen con los gastos de mantenimiento de la burocracia. Por eso en 1764 se aprobó la ley del azúcar, que imponía impuestos en bienes como el azúcar, el vino, el café, el potasio, la seda, el hierro, y pues fue recibida con gran malestar. Eh, la ley de la estampilla, se colocó un impuesto sobre toda clase de material impreso, como anuncios en periódicos, contratos legales como testamentos, etc. Pues las protestas de los colonos no tardaron en hacerse oír. La masacre de Boston, pues el 5 de marzo de 1770 un grupo de gente comenzó a tirar bolas de nieve y algunas con piedras a los soldados británicos que custodiaban la oficina de aduanas. Los soldados reaccionaron disparando y matando a 5 colonos. Esta acción exacerbó a la población. Y ya por último, el motín del té. Pues en diciembre de 1773, por problemas con los impuestos al té, varios colonos disfrazados subieron a 3 barcos y tiraron al mar los cofres con el té. A partir de esto ya no hubo marcha atrás y los americanos dejaron la resistencia y pasaron a la revolución. Eh, bueno, eh, pues nacionalismo en Europa del siglo XIX. El nacionalismo se basa en el concepto de soberanía nacional, que la legitimidad de un gobierno está dada por una voluntad general, por el consenso de una población con intereses comunes. Los principios de libertad difundidos por la Revolución Francesa se empezaron a aplicar también a los demás pueblos, concretándolos en el derecho que tienen a elegir sus propios gobernantes y de su forma de gobierno.
Pues en estas imágenes lo que tienen en común y por el motivo por el que las puse es porque el pueblo está unido para hacer valer sus derechos. Tipos de nacionalismo, nacionalismo liberal, pues fue una corriente política y económica que promovió la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. El nacionalismo integrador, pues es una fuerza centrípeta que pretende la unificación nacional de los pueblos que cuentan con características diferentes. Nacionalismo desintegrador, que pretende la sucesión de una parte del territorio de un estado habitado por una población con características diferentes del grupo étnico considerado mayoritario. Nacionalismo étnico, pues es una forma de nacionalismo en donde la idea de una nación está definida en los términos de una etnia. Y por último, nacionalismo romántico, que pues trata de que el Estado deriva su legitimidad política como consecuencia orgánica de la unidad de los individuos que este gobierna. Pues esta imagen está referenciada al nacionalismo, cuando el nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto moderno de nación propio de la edad contemporánea con las circunstancias históricas de la llamada de la revolución, que abarca la revolución industrial, la revolución burguesa y la revolución liberal. Continuamos con el proletariado. Pues el proletariado es una clase social formada por aquellos trabajadores que realizaban sus actividades utilizando los recursos del empresario, el cual recibe la mayor parte de los beneficios del trabajador realizado por el proletario. Pues el proletariado surgió en el seno de la sociedad feudal. Su objetivo principal es de unificar la sociedad socialista y comunista. Los trabajadores eran la mayor parte de personas, entre ellos niños pequeños. También tenían pésimo estilo de vida y fueron la base de la revolución industrial. Pues derechos ganados por el proletariado. Entonces, jornada laboral de 8 horas que surgió con la huelga de Chicago en 1886 en España, y se consiguió, pero no se consiguió de forma oficial hasta la huelga de la canadiense en 1919. Pues se trataba de una empresa energética que suministraba electricidad a la mayor parte de la ciudad, y pues la huelga reivindicó la jornada de 8 horas y paralizó prácticamente la industria de Barcelona, pero finalmente se logró y pocos meses después el gobierno lo implantó con carácter de ley para todo el país. Eh, Derecho al descanso, bien asociada a la jornada laboral de 40 horas y descansar al menos un día a la semana. Pues aunque es un derecho conseguido, no siempre es aplicado. Vacaciones anuales pagadas. Permitía a los trabajadores disfrutar de 7 días de descanso anuales pagados. Pues ya durante la dictadura y posteriores reformas legislativas se fue aplicando dicho derecho hasta llegar a los 30 días naturales actuales. Y pues derecho a la pensión llegado al momento de la jubilación, que comenzó en 1908 cuando se creó la Institución Nacional de Prevención para financiar el retiro de los trabajadores. Pues esta es una legislación que se había venido desarrollando desde 1900, pero no sería hasta la década de los años 60 del siglo XX cuando se fijaron las bases de la seguridad social y el sistema de pensión tal y como lo conocemos actualmente. Eh, pues la imagen las imágenes que he puesto aquí se trata del marxismo, que sostiene varias ideas en relación al proletariado. Para que dicha revolución sea posible es necesario que los obreros y campesinos tomen conciencia de su condición social. Eh, Continuamos con el movimiento obrero. El movimiento obrero es un fenómeno social y político que tiene su origen en la Inglaterra del siglo XVIII. Este fenómeno tuvo como principal objetivo mejorar el bienestar de los trabajadores y surgió a partir de la revolución industrial y los cambios que trajo. El origen del movimiento obrero pues responde a una serie de condiciones que llevaron a los trabajadores a tomar conciencia de clase y agruparse para declarar una serie de mejoras. Algunas de las razones que llevaron a la conformación del movimiento obrero tienen que ver con concentración, pésimas condiciones laborales y salarios bajos. Características del movimiento obrero: mejores cuestiones laborales, derechos políticos, negociación, manifestaciones y huelgas y trabajo en equipo. Consecuencias del movimiento obrero:
Pues enfrentamientos contra los sistemas políticos, eh, repudio o rechazo a la sociedad por sus conductas anarquistas, despidos colectivos por existencias desorbitadas y persecución por parte de los órganos de seguridad del Estado. Logros del movimiento obrero: limitación de la jornada laboral, prohibición del trabajo infantil, la aprobación de leyes que garantizan la seguridad de las fábricas, la prohibición de que las mujeres y los adolescentes trabajaran en minas y el surgimiento de sistemas de seguridad social. Bueno, ideologías del movimiento obrero: socialismo utópico, reconoce la existencia de perjuicios a la clase obrera sin llegar a establecer dicho camino como una clara prioridad. Pues se considera que es la base sobre la que posteriormente el pensamiento socialista fue desarrollado. Socialismo científico: es un método que comprende en predecir fenómenos sociales, económicos y materiales. Pues fue el fundamento de toda la doctrina marxista posterior, y así la distinguió de las vertientes previas que pasaron a denominarse socialismo utópico. Y por último, el anarquismo, que es un modelo sociopolítico que se basa en la inexistencia de una forma de Estado o gobierno impuesto. Se prioriza el papel del individuo en la organización de un territorio en particular y su capacidad de asociarse. Eh, Seguimos con las revoluciones hispanoamericanas. ¿Qué son las revoluciones hispanoamericanas? Fue el conjunto de los movimientos ocurridos en las colonias españolas de América que tuvo como resultado su emancipación y su transformación de estado independientes políticamente, aunque no hubo mayores cambios en la estructura social ni económica. Pues explotó y se desarrolló entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Tuvo un largo proceso de gestación durante la etapa colonial y obedeció a causas tipo político, económico, social e ideológico, con raíces en las propias colonias hispanoamericanas, en Norteamérica y en Europa. Las causas externas del momento de independencia fueron la filosofía de la Ilustración, la política borbónica, la Revolución norteamericana, la Revolución francesa, el incremento de la industria inglesa a América, de la introducción inglesa a América, perdón, y la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Pues mi conclusión: pues a través de la historia los seres humanos se han visto en la obligación de hacer valer sus derechos sobre los opresores, y pues he generado como unas preguntas que pues según lo visto, ¿por qué ocurre la independencia de Estados Unidos? También nombré dos causas de las revoluciones panamericanas nombradas y nombré dos logros del movimiento obrero nombrados anteriormente. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.